Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, devueltos 6 soldados retenidos por la comunidad de Teorama como sospechosos de haber dado muerte a un campesino desarmado. El ejército investiga foto de un guerrillero del ELN uniformado para saber si es el mismo muerto de Teorama. Dura confrontación por regreso a la cuarentena entre el presidente Duque y la alcaldesa López. Secretario del Senado aspira a ser investigador de los senadores en la Procuraduría. Magistrado de la Corte Suprema denuncia que ministra Cabello, aspirante a la Procuraduría, tiene candidato para todo en la misma Corte. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, ya tenemos los primeros 2 casos positivos por COVID-19, se registraron en Atlético Nacional, no sabemos si son jugadores, son asintomáticos, pero ya el Club Verde practicó 57 pruebas. El Porto de Mateus Uribe y de Luis Díaz está muy cerca de celebrar el título después de su victoria de hoy 1-0 sobre Paços Ferreira. Emiratos Árabes Unidos será el nuevo destino del técnico santandereano Jorge Luis Pinto, que tratará de llevar a esta selección a su segundo mundial. ¡Qué vergüenza con el pueblo! ¡Qué vergüenza! Y aquí está. Esta es la imagen del día. La entrega de los soldados sospechosos de la muerte del campesino Salvador Jaime en el Catatumbo y la fotografía de un guerrillero que la Fuerza de Tarea Vulcano está analizando para ver si coincide con la de la víctima de los soldados. Aún si se tratara de un guerrillero, es claro que no se trató de un combate, sino de la muerte de una persona desarmada, frente a quien las reglas de proporcionalidad y honor militar no legitiman abrir fuego. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Los soldados sospechosos de haber disparado y dado muerte al campesino Salvador Jaime Durán en Teorama Norte de Santander fueron entregados hoy por la comunidad vecina de la víctima a la Defensoría del Pueblo. Juan Fernando Barona. Mónica, la funcionaria que dirigía el grupo investigador del CTI le pidió a la comunidad que no interviniera más en el sitio de los hechos para no borrar las evidencias que pudieron haber quedado en la escena. Luego de 24 horas retenidos en la escuela de Filoguamo Bajo por la comunidad de Teorama Norte de Santander, los 6 militares sospechosos de la muerte del joven Salvador Jaime Durán fueron entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo, mientras que la comunidad reclamaba justicia. Dejamos constancia de la realización del cerco humanitario y la posterior captura ciudadana de 6 miembros del Ejército Nacional de Colombia al ser considerados como presuntos autores materiales del homicidio del joven campesino Salvador Jaime Durán. La entrega de los militares fue oficializada en este documento en el que quedaron registrados los nombres de los 5 soldados profesionales y un cabo del ejército. García Jaimes Javier Orlando, Gómez Romero Víctor Alfonso, Lugo Ramos Wilder, Jiménez Navas Miguel Ángel, Jiménez Urieles Milciades y el cabo segundo Cristancho Bobadilla, Yulder Arnulfo. El cuerpo de Salvador Jaime Durán también fue entregado a miembros del CTI de la Fiscalía que llegaron a la zona para investigar lo sucedido. El cuerpo me hace entrega es el inspector, toda vez que se maneja un protocolo de cadena de custodia. La fiscalía que se encontraba en la zona le aseguró a la comunidad que realizaran las investigaciones con transparencia, pero les pidió a los habitantes abstenerse de ir hasta el lugar de los hechos en donde murió el joven campesino. No sé qué pasaría, hermano. Es que es una labor netamente investigativa y a veces por más ayudar resulta que se puede perjudicar la investigación. El defensor regional del pueblo, Diógenes Quintero, aseguró que hará acompañamiento a la investigación, mientras que la familia de Salvador Jaime Durán y la comunidad de Teorama les exigieron a las autoridades que se garantice una investigación imparcial. La Fuerza de Tarea Vulcano, cuyos soldados habrían disparado contra un campesino desarmado en Teorama, norte de Santander, reveló que está comparando el rostro del muerto con el de un guerrillero que se vio en la entrega de unos soldados secuestrados hace una semana. Carlos Cárdenas. Mónica, hoy circuló una fotografía de un guerrillero del ELN que podría ser el mismo joven que murió en Teorama. Los organismos de inteligencia aún no tienen una conclusión definitiva.
Miembros de organismos estatales analizan estas fotografías para conocer si el joven asesinado tuvo alguna relación o no con este guerrillero del ELN que estuvo el pasado 14 de junio en la liberación de los dos policías en zona rural de Teorama, norte de Santander, donde fue asesinado Salvador Durán. Los agentes examinan las características físicas de las dos personas que aparecen en estas fotografías. Fuentes de los organismos de inteligencia aseguran que este subversivo es conocido con el alias de Perica. Fue reclutado en 2017. Hace parte de la comisión de alias Toño del Frente Héctor del ELN. Ha participado en actos extorsivos y tiene como jefa a alias Andrea. Hoy, la Fuerza de Tarea Vulcano se refirió a estas imágenes. El mencionado material fotográfico ya es de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que es la autoridad que por sus roles y funciones determinará y establecerá la identidad de la persona fallecida, así como las actividades a que se dedicaría y su relación con el material fotográfico. Aún si las autoridades demuestran que Salvador era guerrillero, las tropas pudieron incurrir en un crimen. ¡Ah, el encontré tirado! Si el hombre asesinado era guerrillero, los soldados habrían incurrido en una violación al derecho internacional de los derechos humanos. Según el derecho internacional humanitario, se considera crimen de guerra causar la muerte a un combatiente que haya depuesto las armas o que no haya tenido medios para defenderse. Infracciones graves del Protocolo 1, cuando se cometan intencionalmente en violación de las disposiciones pertinentes del protocolo y causen la muerte o atenten gravemente a la integridad física o a la salud. Hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que está fuera de combate. Que en el momento no tenemos identificación cuáles fueron los sujetos. La investigación por la muerte de Salvador está en manos de la Fiscalía. El abanico de posibilidades que el Congreso tiene para elegir al nuevo Procurador General de la Nación incluye ahijados de los últimos 3 procuradores y un defensor del pueblo que dejó el cargo en medio de un escándalo de acoso sexual. Eduardo López Júquer. Mónica, la lista está encabezada por la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, que renunció a la Corte para ser ministra y ahora renunciaría al ministerio para ser procuradora. A 24 horas de que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado cierren las inscripciones para escoger sus candidatos a Procurador General de la Nación, el número de aspirantes supera la docena. Margarita Cabello Blanco, actual ministra de Justicia y expresidenta de la Corte, es la candidata del presidente Duque hasta ahora. En la Corte Suprema de Justicia suenan Enrique Gil Botero, exministro de Justicia y exmagistrado del Consejo de Estado. Marco Antonio Velilla, ex consejero de Estado, quien ha intentado ser fiscal general de la Nación. Wilson Ruiz, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y ex candidato a la Contraloría General. Alberto Yepes Barreiro, ex consejero de Estado, quien asegura tener el respaldo del Partido Liberal. Y Jorge Armando Otálora, ex defensor del pueblo, quien renunció en medio de un escándalo. En el Consejo de Estado tienen opción Humberto Sierra Porto, ex magistrado de la Corte Constitucional y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Juan Carlos Cortés, ex viceprocurador general de la Nación, quien renunció la semana pasada. Luis Felipe Henao, ex ministro de Vivienda y alfil del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Juan Carlos Novoa, ex secretario privado y mano derecha de Alejandro Ordóñez. Y Gregorio El Hach Pacheco, secretario general del Senado desde 2012. Como cualquier jefe a su secretaria, cada senador le debe un favor a Gregorio El Hach, que ha sido desde 2012 el secretario del Senado y que se ha hecho experto en las famosas jugaditas. Guillermo Gómez. Mónica, son varias, pero recordemos solo 2. La retención ilegal y el decomiso del material de un estudiante y las maniobras para sabotear el proceso contra el indigno exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt Chalhú. Acompaña mi aspiración. Gregorio El Hach, secretario del Senado desde el año 2012 y aspirante a procurador general, ha hecho gala en el Congreso de la negación de libertades que ahora se propone defender. Una personalidad recia, con carácter. Hace 4 años, por una orden suya, una estudiante de periodismo que realizaba una tarea en el Capitolio resultó detenida en su despacho. El secretario se volvió y me pegó un grito, que a mí quién me estaba pagando, coronel, sargento, mírenla, y yo... Dios mío, ¿qué hice? A la entonces universitaria se le restringió el derecho a la información y el libre tránsito, y de paso a la educación, derechos por los que debe velar el representante de la sociedad, es decir, el procurador que quiere ser el Hach. Y para que haya alguien al frente de la defensa
de los derechos sociales. A la estudiante le decomisaron la tarjeta de memoria en la que tenía fotos personales y las que había tomado para su informe periodístico. Yo ahí tenía fotos de mi abuelo. El hash también fue visto en la plenaria de la Cámara de Representantes repartiendo, al parecer, documentos reservados del expediente del magistrado Jorge Pretel, a fin de viciar la investigación contra el hoy condenado Pretel. ¿Qué interés puede tener el secretario general del Senado de la República al interrumpir este debate utilizando funcionarios de la Cámara para que se distribuyera en cada una de las curules un documento? 5 meses después, el hash fue fotografiado con el magistrado. Y hace apenas un año, cuando en el debate a las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la JEP, el hash citó a una nueva votación, desconociendo que ya se había decidido mayoritariamente para que se mantuviera a la JEP como la había avalado la Corte Constitucional. Yo hablo con mis amigos lo que yo quiera hablar, déjenme trabajar. El hash sería el aspirante a procurador general con mayores impedimentos, pues a la Procuraduría le corresponde investigar disciplinariamente a los congresistas y el hash lleva 8 años como secretario de todos los senadores. En consecuencia se ha aceptado. Y la candidata del gobierno a reemplazar a Fernando Carrillo es la ministra de Justicia, Margarita Cabello. El magistrado de la Corte Suprema, Gerardo Botero, dice que ella siempre ha tenido candidato para todo dentro de la Corte y que a la Corte no se llega sin padrino. La ficha del gobierno nacional para ocupar la Procuraduría General es la actual ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco. Ella viene de ser magistrada de la Corte Suprema, aunque la influencia de la ministra Cabello Blanco al interior de la Corte es vigente. Pues es que Margarita Cabello siempre tiene candidato para todo. Cuando se fue a elegir el magistrado de la Corte Constitucional que le correspondía a la Corte Suprema elaborar la terna, ella tenía a Castañeda, Marta Castañeda, que era la viceprocuradora, la candidata a ella. Y en todos los nombramientos ella siempre tiene un candidato. El magistrado Gerardo Botero lleva más de 20 años en la Suprema y este año quiso ser el presidente de esa corporación judicial, pero se encontró con un contrincante impulsado por Cabello Blanco. Tenga la plena seguridad que quien no tenga un padrino en la Corte Suprema de Justicia no alcanza a llegar, no llega a esa corporación. Cuando se le pregunta por la postulación de Margarita Cabello para aspirar a procuradora, él no comparte que se utilice la justicia como trampolín político. Se prohibió la puerta giratoria de un magistrado de corte que pasaba a magistrado de la Constitucional y luego pasaba al Consejo Superior de la Judicatura. Yo nunca he entendido por qué no se prohíbe esa misma situación respecto de un magistrado de corte o de alta corte que se vaya a ejercer un ministerio, inclusive ahorita a candidatizarse como procuradora. Yo eso nunca lo he concebido, de que eso es utilizar la Administración de Justicia para fines políticos. Eso me parece perverso. La ministra Cabello Blanco, cercana al exprocurador Alejandro Ordóñez, de ser elegida por el Senado, tendría un fortín burocrático de 4.350 funcionarios que tienen actuación en las altas cortes y en la JEP. El presidente Duque y la alcaldesa Claudia López se confrontaron duramente hoy por el manejo de la pandemia y el posible regreso de la cuarentena. La alcaldesa respondió hoy a una seguidilla de ataques del mandatario y su gabinete con una dura frase. Camilo Galán. Mónica, la alcaldesa dijo hoy, comillas, aquí el único que ha estado encerrado sin correr ningún riesgo es el presidente Duque. El presidente no se expone, no coge bus. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le respondió al gobierno nacional sobre las declaraciones que dio luego de la propuesta de volver a una cuarentena estricta por falta de ventiladores en la capital. Que no podemos permitir que pase lo que pasa en Barranquilla. Y es que los ventiladores llegan a los funerales, no a las UCIs. Los ventiladores no son para los entierros, son para las UCIs, para prevenir que la gente fallezca. Espera que se cumplan los acuerdos porque los ventiladores se necesitan para salvar vidas, no para enterrar muertos. Si el presidente y el Ministerio de Salud pueden cumplir ese cronograma, no tendríamos que ir a cuarentena, porque tendremos con qué cuidarnos. Pero si ellos, por razones ajenas a su voluntad, no pueden cumplir con lo que se comprometieron por escrito desde abril, entonces tendríamos que considerar la opción de hacer una cuarentena. Recriminó la actitud del presidente Iván Duque. Aquí el único que estaba encerrado 3 meses sin ningún riesgo es el presidente. El presidente no sale, el presidente no se expone, el presidente no coge un bus, el presidente no tiene que ir a la calle. La gente sí. Fue enfática en decir que la cuarentena parcial que se pretende proponer en Bogotá se está aplicando hace más de un mes. Si su gran idea es la cuarentena parcial,
Les voy a contar una cosita por si no se han enterado. Bogotá lleva 1 mes y medio haciendo cuarentenas parciales, por si no se han enterado en el gobierno nacional. Entonces, que no salgan con excusas. Según Claudia López, ninguna de las promesas que se hicieron al principio de la pandemia se ha cumplido. También nos dijo que nos iba a dar recursos proporcionales a la población, somos el 20% de la población, o al contagio, somos el 30% de los contagiados. Ni lo uno ni lo otro. Ni nos han dado ni el 20 ni el 30% de los recursos del FOME, ni nos han entregado los ventiladores. Espera soluciones claras y con sustento técnico para evitar un nuevo aislamiento. Pero lo que el presidente no puede decir es que prometió, no cumplió y que de malas. Esa no es una respuesta para Bogotá. Yo no voy a aceptar como alcaldesa de Bogotá que a Bogotá le digan que se ponga un tapabocas y que sálvese quien pueda. Mañana la alcaldesa de Bogotá se reunirá con el gobierno nacional para llegar a un acuerdo. Por su parte, el presidente Duque también habló fuerte. Hoy afirmó que no es una opción decir que vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidiera al presidente Iván Duque que volviera a decretar la cuarentena estricta ante el aumento de casos de coronavirus en la capital, el mandatario descartó la propuesta al decir que no es posible. Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades. Sencillamente decir vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Tenemos que aprender a convivir con este virus. Al igual que Duque, la ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró en la W que el país no puede paralizarse por el coronavirus. Puede que uno se equivoque, este gobierno siempre está dispuesto a corregir si nos equivocamos, pero no a punta de maltrato y de cosas que se alejan un poco de la realidad, como se comprobó este fin de semana con el tema de los ventiladores. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, se sumó a las respuestas del gobierno a la alcaldesa y manifestó que si se paralizan las actividades, se podría generar un caos en la economía del país. Sin nombrar a Claudia López, el presidente Duque dijo que no es momento de buscar culpables, sino de trabajar mancomunadamente. Aquí no se trata de buscar culpables. La ciudadanía no es culpable de una pandemia, los gobiernos no son culpables de una pandemia, ni el gobierno nacional. Mañana la alcaldesa Claudia López se reunirá con la ministra del Interior, Alicia Arango, y posteriormente con el presidente Iván Duque para discutir cómo se manejará la pandemia en Bogotá. Antes de suspender la regla fiscal, el mecanismo que le marcaba las normas de disciplina en sus finanzas, comenzó los trámites para conseguir títulos que suman 100 billones de pesos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Juliana Ramírez. Mónica, el gobierno había iniciado a principios de junio los trámites necesarios para las autorizaciones que requieren esta emisión de títulos de deuda, que según el Observatorio Fiscal de la Universidad Nacional, terminaremos pagando los colombianos con más impuestos en la pospandemia. El marco fiscal de mediano plazo deja claro que las necesidades de financiamiento para 2020 se actualizaron por la emergencia sanitaria y ahora ascienden a 130,4 billones de pesos. La nación prevé recurrir a fuentes externas de financiamiento por 10.855 millones de dólares a través de emisiones en el mercado internacional de capitales y préstamos con organismos financieros multilaterales y bancos bilaterales. De estos, 5.315 millones de dólares ya fueron desembolsados en el primer semestre del año. Es decir, que entre julio y diciembre Colombia asumirá deudas internacionales por 5.540 millones de dólares. De hecho, el viernes pasado el Banco Mundial le aprobó a Colombia un préstamo por 700 millones de dólares para atender la pandemia. Pero para financiar las necesidades de esta emergencia sanitaria, el gobierno también recurrirá a TES y a emisiones en el mercado de capitales, como se pretende con la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Antes de que el gobierno anunciara el desmonte de la regla fiscal para los 2 próximos años, había realizado los trámites previa autorización de la Comisión Regulatoria de Estados Unidos sobre el tema de inversiones internacionales en títulos de deuda pública y tramitado ante el Banco de Luxemburgo varios tramos de títulos que suman aproximadamente 100 billones de pesos. Estos bonos en dólares tendrán vencimiento en el 2031 y 2051. Serán deuda externa directa, general, incondicional, no garantizada y no subordinada de Colombia y estarán respaldados por el país. La política del gobierno, bastante austera en materia del gasto público, que ha impedido que lleguen recursos necesarios a hospitales y a la población, y la no utilización por parte del Banco de la República de emisiones que permitieran línea directa
hacia programas de apoyo a la población o la utilización de las reservas fueron deliberadamente decididas para que se mostrara un sistema financiero estable y se lograran estos endeudamientos. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Nacional, este endeudamiento se deberá pagar después con un nuevo ajuste fiscal que implicará más impuestos y que asumirá la población colombiana en el periodo post-pandemia. Mientras Europa vuelve a abrir su actividad productiva y la pandemia se hace agresiva en India, Brasil, Chile y México, la Organización Mundial de la Salud advierte que el COVID-19 todavía tiene mucho espacio para expandirse y que lo peor aún no ha llegado. El número de muertes por COVID-19 superó el 500.000 de personas en todo el mundo, mientras que los contagios se aproximan con rapidez a los 10,5 millones de personas. Las cifras de hoy llevaron al director de la Organización Mundial de la Salud a declararse pesimista frente a la contención de la pandemia. Han pasado 6 meses del brote del nuevo coronavirus y la pandemia está lejos de haberse acabado. Brasil reportó hoy el mayor número de muertes en un día, con 657 decesos, seguido de la India, en donde fallecieron 417 personas contagiadas por COVID-19. Estados Unidos, cuyo presidente insiste en que se debe abrir totalmente la actividad económica, se mantiene en el primer lugar de contagios, con 2.679.899 enfermos y 128.771 decesos, 334 de los cuales se registraron hoy. México reportó la cuarta cifra de decesos en todo el mundo con 267 muertos, llegando a 26.648 decesos desde el inicio de la pandemia. Hoy en Perú las muertes reportadas por coronavirus fueron 187, alcanzando los 9.504 decesos en 3 meses. En nuestro país, el Ministerio de Salud informó que el número de contagios superó los 95.000 casos, con los 3.274 casos nuevos de hoy, mientras la cifra de fallecidos se ubica en 3.223, con las 117 muertes reportadas este lunes. La pobreza será el primer problema de la pospandemia, lo que indican los indicadores. 347 analistas de riesgo del Foro Económico Mundial clasificaron de mayor a menor sus preocupaciones por la pandemia y las primeras 5 fueron: una recesión prolongada, 58.5%, mayor tasa de desempleo, 43.8%, la aparición de otro brote epidémico, 40.1%, el debilitamiento de las grandes economías, 39.2%, y el fracaso en la recuperación de las industrias, 35.04%. Esto indica que la normalidad de 2021 no será la misma de 2019. Esto es lo que indican los indicadores. El director de cine Ciro Guerra anunció una denuncia penal contra las 8 mujeres que narraron los episodios de acoso de su parte. Según él, todo es mentira porque ellas no publicaron su nombre. Sara Sepúlveda. Mónica, ellas se abstuvieron de publicar sus nombres porque pertenecen al mundo del cine y temen represalias de él y sus compañeros, pues una encuesta dice que el 100% de las mujeres en este mundo han sufrido acoso. Las 8 mujeres que denunciaron acoso y abuso sexual de parte del director de cine colombiano Ciro Guerra ahora serán investigadas. El director de Pájaros de Verano, Abrazo de la Serpiente y Waiting for the Barbarians con Johnny Depp, según ellas, las intentaba besar, las tocaba y las incomodaba con comentarios sexuales. Y según él, son mentiras que la justicia debería investigar. Ciro me agarraba duro la cabeza, no como cuando alguien quiere darte un beso, sino algo violento. Mientras me agarraba la cabeza con una mano, con la otra intentaba tocarme. Esta historia fue en un Uber en 2019, pero las denuncias van desde el 2013 hasta el 2020. Todo fue narrado de forma anónima, con testigos y pruebas de los chats de las víctimas momentos después del acoso. Todas las historias fueron en lugares públicos, pero uno, ocurrido en la casa de Ciro en Bogotá, fue el que terminó en abuso sexual. El tipo se empezó a bajar el pantalón y me decía, es que yo solo quiero ver, déjame verte. Y yo le decía, no, no más, de verdad, ya no quiero más. Y me jaló el brazo e intentaba darme un beso. En este caso, la mujer, que desde el principio le dijo repetidamente a Guerra que no quería nada con él, pudo enviar un mensaje a su pareja, quien fue a buscarla a la casa del cineasta. Ella salió desnuda, corriendo y temblando de miedo. Días después, Ciro la llamó. Me dijo, este va a ser nuestro secreto y espero que así sea. Yo le dije que sí, porque me daba miedo que se pusiera a hacerme daño profesionalmente. Ninguna de estas mujeres ha formulado denuncia penal. Y en vista de la naturaleza y la gravedad de esas acusaciones,
no me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales para limpiar mi nombre. El acoso no es nuevo en la industria cinematográfica en Colombia. La comunidad de mujeres Rex Sisters hizo una encuesta a 147 mujeres trabajadoras de la industria. De estas 147 mujeres, el 85% respondió que habían sido víctimas de acoso, las otras que no, pero a medida que íbamos avanzando con otras preguntas nos dimos cuenta que el 100% de las mujeres habíamos sido víctimas de acoso. También aclaran que el acoso no es solo sexual, es también verbal y psicológico. Siempre ha existido y solo por ser Guerra, una persona conocida, se hizo viral. La justicia colombiana lamentablemente también ha fallado durante mucho tiempo. Nos callan, nos piden evidencias. Muchas veces no hay pruebas. Las pocas que lo han hecho han sido revictimizadas, excluidas y sus casos quedan en un limbo jurídico. La representante a la Cámara, Catherine Miranda, consiguió mediante una tutela una orden judicial para que el Ejército le entreguen las carpetas de los perfilamientos y chuzadas ilegales que fueron denunciadas este año. El miércoles de esta semana, a más tardar, el Ministerio de Defensa deberá entregarle a la representante a la Cámara del Partido Verde, Catherine Miranda, la información obtenida de manera irregular por inteligencia del Ejército, mediante chuzadas, perfilamientos y seguimientos a periodistas, magistrados y dirigentes políticos. Así lo ordenó un juez de la República. Así que presenté una tutela, la cual fue fallada a mi favor el pasado viernes 26 de junio y el Ministerio de Defensa tiene 48 horas para entregarme la información. La tutela fue presentada por la representante Miranda después de que el Ministerio de Defensa se negara a responderle varios derechos de petición después de que se revelara el escándalo de espionaje ilegal. La primera semana de mayo presenté al Ministerio de Defensa un derecho de petición para que me entregara información detallada de las listas de personas chuzadas y qué información se tenía de cada una de ellas. Lastimosamente, el Ministerio de Defensa se rehusó a entregarme la información. En su fallo, el juez ampara el derecho de la representante Catherine Miranda a conocer la información recopilada sobre ella por inteligencia del Ejército. Y así podérsela revelar absolutamente a todo el país de los perfilamientos que se tienen a cada una de estas personas y qué información se tenía. Aunque no se ha pronunciado, el Ministerio de Defensa no descarta que se apele el fallo en las próximas horas ante un tribunal de segunda instancia, en un trámite que dura unos 15 días hábiles más. Es muy importante. Ya regresamos con la investigación del niño muerto de un disparo en Soacha. Este es Noticias 1, la red independiente. El abogado de la familia del niño que murió en Soacha en medio del enfrentamiento del ESMAD con un grupo de invasores de tierras sostiene que él murió por un tiro de fusil disparado por la policía. Víctor Ballestas. Mónica, otros expertos dicen que probarlo será muy difícil porque el proyectil que impactó a Dubán y traspasó su cuerpo, de manera que no hay examen de balística. La parte alta de Soacha permanece en una tensa calma. Por un lado hace la contención el ESMAD y por el otro entran los tierreros a lotear hasta en camionetas de alta gama y motos, no solo en Soacha, también lo hacen en Ciudad Bolívar, ya que la zona se conecta por un empolvado camino. Que hay mafias organizadas. Entre estas mismas personas se han presentado choques, reclaman un pedazo de espacio en tierras que dicen, aún no es claro, pertenecen a los herederos de Víctor Carranza y a la familia Forero Fetecua, aunque la alcaldía espera protegerlas como un bien del Estado. Aquí hay personas que no vienen por un lote. Aquí hay personas que ya son dueños de una manzana completa, de 10, de 15 o de 20 predios. Personas han sido amenazadas por recibir ayudas por parte de la alcaldía, mientras allí intentan contener a los invasores. A pocas calles, la familia de Dubán Aldana, el niño de 15 años asesinado en Ciudadela Sucre el pasado 25 de junio, el día en que se intentaba realizar el primer desalojo, lo llora y despide. Queremos que se haga justicia y que salga a la luz pública el personaje que cometió el homicidio. Lo último que escucharon del proceso fue el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía con declaraciones que para ellos no son claras. Y determinar si se trata de una persona que participó en los disturbios. Para la familia queda en entredicho una supuesta participación del menor en los enfrentamientos de ese jueves. Son confusas porque estamos exigiendo que se abra la investigación para que se aclaren los hechos. Tampoco les queda claro el por qué no mencionan nada puntual sobre el proceder de la policía aquella tarde. Hubo un mal procedimiento porque
Creo que esa no es la forma de actuar. Defensores de derechos humanos han estado allí recogiendo testimonios, haciendo sus propias averiguaciones mientras entran los investigadores al terreno. Para ellos sí está claro que el SMAT disparó el arma de fuego. ¡Ya no disparen! Sin mediar palabra y utilizando armas de fuego, atentó contra la multitud, en la cual resultó muerto el joven Mateo Dubán. El alcalde de Soacha, que negó lo sucedido por 2 días, dice que aunque el hecho es materia de investigación, ese día la policía no utilizó armas de fuego. El SMAT no porta armas de fuego. Defensores de derechos humanos insisten en la contundencia de los testimonios y las imágenes. Según un abogado experto consultado, no será fácil probar de dónde salió la bala. Va a ser el reto que tiene la Fiscalía para determinar alguna clase de responsabilidad. El equipo investigador, 4 días después de los hechos, aún no ha podido ingresar al lugar donde permanecen cientos de familias buscando un terreno firme como refugio. La familia de Dubán se refugia en los buenos recuerdos del adolescente amante del fútbol, el menor de 9 hermanos, para quien solo piden justicia para poder descansar en paz. Como los artesanos de Nariño no abren sus comercios hace 3 meses, Artesanías de Colombia organizó con ellos la decoración de 300 botellas de whisky de edición especial. Artesanías de Colombia comprobó que más de 44.000 artesanos que tiene el país quedaron de brazos cruzados, sin trabajo, sin producción de sus obras y por tanto sin dinero, debido a la cuarentena obligatoria. Por esta razón se creó la campaña Artesano Estamos Contigo, en una plataforma virtual desde donde se apoyará a las comunidades más afectadas por la crisis. Unidas por esta causa, entidades públicas y privadas patrocinarán actividades y productos artesanales de las diferentes regiones del territorio nacional para promover el comercio de este atractivo sector de la economía y además proveer de algunos recursos a quienes hoy se encuentran en situación de insolvencia. Uno de estos proyectos productivos se titula Hilos de la Tierra, como homenaje a una de las tradiciones nariñenses. 300 botellas de whisky fueron transformadas por las manos de los artesanos de Nariño y el resultado final fue sorprendente por su calidad y atractiva presentación. Fueron intervenidas y embellecidas de manos de maestros artesanos, Miguel de la Cruz, su esposa, sus hijos y 7 artesanas madres cabezas de familia. Cada botella fue intervenida con 700 hilos del tamo, produciendo obras de arte. Esta semana fueron subastadas de manera virtual la botella número 1 y la número 300 de la edición limitada. Se unieron en una subasta solidaria para recoger fondos para los artesanos del sur del país y el taller del maestro Miguel de la Cruz, protagonista de la historia Hilos de la Tierra. Además de reactivar el comercio de las artesanías, los fondos recaudados en la subasta serán distribuidos entre los artesanos para cubrir una parte de sus necesidades básicas mientras sus actividades comerciales regresan a la normalidad. 3 de cada 5 colombianos están buscando cómo pagar sus deudas y, por simple que parezca, hay consejos expertos que ayudan a organizar las deudas y los pagos. Si cumplir con los pagos de funcionamiento del hogar ha sido difícil en el confinamiento obligatorio, honrar las deudas a largo plazo que se asumieron antes de la emergencia sanitaria puede ser más complicado, especialmente cuando los préstamos no representan una inversión que genere ingresos. Mantener un nivel de deuda sano debería ser una prioridad de la mayoría de los hogares. Sin embargo, esto no siempre es posible. El DANE reportó que en abril cayó 20% la actividad económica en Colombia y según una encuesta de Transunión, 8 de cada 10 consumidores sufrieron disminución de sus ingresos y cerca del 60% de los consultados necesita conseguir otras opciones de pago con sus entidades financieras, mientras el 36% dijo que le interesa renegociar los pagos, 33% aseguró que prefiere cancelar parcialmente algunas deudas y postergar otras. Lo importante es salir rápido de esas deudas, matarlas rápido, y para esto yo tengo un consejo muy puntual, robado de un gran autor de finanzas personales que se llama Dave Ramsey, y Dave Ramsey habla del plan de la bola de nieve. La estrategia consiste en poner en una lista todas sus deudas de mayor a menor valor, por ejemplo, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, préstamos para carro, entre otros. Porque en la medida en que usted mate esa primera deuda, va a liberar ese pago mensual, y lo que va a hacer es que lo que pagaba mensualmente para esa deuda se lo va a sumar
al pago mensual de la siguiente deuda. El economista Juan David Salazar da 3 consejos adicionales. Al diferir, no ampliar la deuda con muchas cuotas. Si se recibe plata extra por herencia o bonificaciones, destine parte de lo recibido para aliviar la deuda. Y tercero, jamás acuda a prestamistas informales. Una empresa canadiense inventó un aparato que libera de patógenos el aire personal de cada uno de sus usuarios. La empresa canadiense acaba de anunciar la fabricación de un tipo de máscara con características particulares que garantiza no solo la protección corriente contra el contagio de coronavirus, sino también de cualquier patógeno que tengan quienes se acerquen al portador de la misma. Se trata del dispositivo BioVis, que cubre la cabeza como si fuera un casco y que se ajusta a la cintura. En su interior tiene un purificador similar al de los sistemas de circulación de aire que se utilizan en actividades industriales y médicas terapéuticas. De acuerdo con su diseño, el aparato queda sellado al abrocharse, de tal manera que protege todos los lados del espacio personal del usuario. El sistema de purificación incorporado filtra los agentes patógenos, alérgenos y contaminantes del aire mediante un filtro N95. Según sus creadores, sus componentes son resistentes a la intemperie y pesa 1.25 kilos, incluida la batería que dura entre 8 y 12 horas con una sola carga y que mantiene activo el ventilador. Otro de los atributos de la máscara es que tiene alta calidad óptica y una visión angular, es decir, que no limita la visión del usuario. Además, puede usarse en espacios exteriores así como en interiores. Su tamaño es ajustable y sus diseños son aptos para el gusto de niños y adultos. La empresa fabricante comenzará su comercialización el próximo mes de julio. Personas con coronavirus y 2 con corona, el fiscal y el contralor que se fueron de paseo. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Estamos muy contentos de estar acá. Hemos venido a la isla de San Andrés. Los sanandresanos se sorprendieron el viernes pasado, inicio de puente festivo, con la visita inesperada del fiscal Barbosa y del contralor Córdoba, casi 4 meses después de que a la isla no llega casi nadie, más que quienes llevan remesas y aviones cargueros debido a la cuarentena impuesta en el país desde mediados de marzo. ¿Por qué estamos acá? Porque estamos haciendo un acompañamiento en todo el tema de la mesa anticorrupción. Aunque según personas cercanas a las 2 entidades, la rueda de prensa con el fiscal y el contralor había sido citada 2 días antes de su arribo. Otras versiones indican que ellos no tenían prevista agenda pública porque su plan consistía en pasar el fin de semana al lado del mar, junto con algunos familiares y unos funcionarios. Y yo soy el fiscal de la seguridad ciudadana y soy el fiscal de la gente. Las palabras del fiscal general no parecían conducir a nada, más que a afirmar su importancia, y divagaba sobre temas que no son de su competencia. Con la Policía Nacional hemos venido también haciendo una articulación para que los acompañemos en ese proceso que debe llevar a la recuperación, a la reintegración de todos los actores a las economías de este país. Se ofreció, sin saberse la razón, a traerle mensajes al presidente Duque. Nos comprometemos también con el señor Contralor a llevarle un mensaje al señor presidente de la República para que analicen las circunstancias particulares de la isla de San Andrés. Su amigo personal, el Contralor General, quien estaba sentado a su lado, lo observaba sin hacer ningún gesto, mientras Barbosa seguía hablando y hablando, más para autoalabarse que para dar informaciones relevantes. Y por eso el fiscal general de la Nación opta por venir acá, en el marco de una prelación que inmediatamente tengo de poderle, como segundo cargo más importante de esta nación, de estar acá en la isla con el Contralor. Se refirió hasta a las medidas de bioseguridad que había que guardar y después continuó con su autoelogio. Llevamos 5 meses en el ejercicio de esta fiscalía, 4 meses en confinamiento. Y quiero decirlo con claridad, esta fiscalía ha dado muchísimos resultados en el marco del confinamiento. Como se diría en el argot popular, en cuanto al errático discurso del fiscal general, los asistentes se quedaron viendo un chispero. Les he dicho que tienen en el fiscal general un amigo
que tienen en el fiscal general una persona que les da la mano y que sepan que esta isla es una isla que llevo en mi corazón. Barbosa inició y terminó la reunión, y aunque el contralor intervino unos minutos, el eje de la cita fue el fiscal. Muchas gracias. Entre tanto, en las redes de los sanandresanos raizales que no fueron invitados al encuentro y de unos cuantos periodistas independientes, se comentó el resultado del mismo. Vinieron a pasar el puente, se quedan junto a 6 personas en hoteles boutique hasta el lunes. No querían periodistas, pero en estas condiciones no pasaron desapercibidos. Los inconformes no creyeron en el motivo laboral de la visita de estos personajes. Ese tipo de anuncios generales requerían el viaje de esos funcionarios el fin de semana con puente. Bien podrían haberlo hecho por internet. En redes y cuentas de Facebook y Twitter también circularon las imágenes del avión en que llegaron Barbosa y Córdoba, al parecer de la policía, y de otra aeronave privada en que viajaba el propietario de los hoteles, en donde presuntamente se alojarían los personajes, además de una foto en que se les ve caminando con otras personas. Triste ver a la isla desocupada, es triste verla sin turistas. El dueño de la cadena de hoteles es una figura cercana al Centro Democrático y es conocido por financiar campañas políticas locales. ¿Conoce usted algún funcionario del gobierno colombiano que haya viajado al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que no se haya dejado atender? Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. Y veamos ahora a este mamífero marino que aprendió realmente a bailar en esta pandemia. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence. Oh, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche para todos.